normalmente hablamos de Superman con sus ojos que hace así y que fulmina, pero es que tú, mirando mal a una persona, haces el mismo efecto que Superman. Sí, sí. Y yo creo que la gente grande te hace sentir grande, que es lo de subirte a hombros, ¿no? Exacto, que es tan poderoso. Tú puedes ser pequeñito, pero cuando te suben ahí tienes otra visión de las cosas, ¿no? Exacto. Por eso, pues Qué rodearse de bonito gente esto más que has grande que dicho. tú, ¿no? Claro. Y alguien, no sé, pues habla con toda esa elocuencia fingida, vamos a decir, Sí, ¿no? Y sí. yo creo que no sabemos a quién nos referimos. Esta gente que es Sí. como, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Patricia. Y es como dices, hostia, ¿sabes? Es insoportable. O sea, bueno, perdón, pero que Perdón, ves que es de pero- verdad. ya, Que no es de verdad, vamos. Ya. A ver, seguro mi poder es rodearme de gente mejor que yo. Me encanta. Envía un te quiero a alguien que le quieres mucho y no se lo dices. Hola, soy Patricia Soler y este es tu podcast Hablemos de su poder. Y hoy tengo aquí conmigo a Javier Cebreiros. Javier Cebreiros es una persona a la que yo conocí así como un poco por casualidad, pero de estas personas con las que conectas solamente con una mirada y quizás incluso... no sé, yo creo que nos dirigimos un par de palabras o una frase y ya conectamos. Y mira, aquí estás, que has llegado aterrizado desde Vigo esta mañana y te agradezco enormemente que estés aquí conmigo. Bueno, para mí un honor, de verdad, compartir con otra persona apasionada de lo mismo me parece lujo. Perfecto. Entonces, lo que estábamos hablando justo antes de empezar es el hecho de por qué la gente debería quedarse a escucharse este podcast con Javier Cebreiros. Para empezar, deciros que Javier es doctor en comunicación, es una persona, antes me ha dicho, yo no lo digo mucho lo de doctor, pues ahí voy, doctor en comunicación, lo primero. Autor de un libro fantástico que yo me he leído y además los que me conocéis sabéis que no paro de recomendarlo, que es este libro que se llama Olvida tu lenguaje corporal, absolutamente recomendable. Además, fundador de un movimiento social que se llama Ensaya. Y cuando le he preguntado, que ya nos contarás de este movimiento social, ¿y por qué lo has hecho? Pues por aportar algo a la humanidad, por dar ese granito de arena. Y fuiste seleccionado por las Naciones Unidas entre casi seleccionaron unas 20-25 personas que tenían proyectos que tenían algún impacto social de alguna manera y seleccionaron tu proyecto Ensaya. Tienes tu podcast, La Cafetería, que os invito a que lo busquéis en redes sociales porque vale muchísimo la pena. Yo ya me he escuchado algunos episodios y me han gustado muchísimo. Y bueno, esto ya, todo el rollo que he pegado sobre ti. Madre mía, pues esto sin pagar. O sea, Esto sin pagar, que sí. alguien te lo diga, yo ya me voy contento de aquí, ¿sabes? Perfecto. Porque, no, hombre, gracias, Jová, sí, claro. Subes mucho la expectativa, Sí, no, ¿sabes? Luego... no. Chicos, me encantará que se queden porque lo que me gustaría es esto, es conocerte un poquito más. Pero voy a empezar en plan, en la parte que para mí es súper... Vamos a conocerte bien, tenemos casi una horita, vamos a conocerte bien, te voy a hacer varias preguntas, te tengo preparado hasta un mini ejercicio, vamos a hacer cosas, sí, a trabajar. Vamos a hacer cosas divertidas, pero sobre todo, una de las cosas que más me impactó es, voy a empezar directamente por tu libro. Vale. Porque yo que he estado dando muchas formaciones, y algunos que me estén escuchando pensarán, tú has dado formaciones sobre presentar con impacto. De hecho, en la Comisión Europea, aquí, allá, en inglés, da igual. Y muchas veces hablamos del lenguaje corporal y cómo ponerse y cómo hacer y qué hay que hacer. Yo siempre me he dado cuenta que es verdad que puedes practicar una serie de cosas, pero tal vez lo que dices es, o sea, lo que sientes o cómo estás por dentro es lo más importante. Pero la frase que tú dices desde el principio y cómo presentas tu libro es, antes de aprender, o sea, aprender a comunicar es aprender a ser mejor persona. No lo dices exactamente así, pero lo dices parecido. Cuéntame un poco cómo surge la idea de hacer este libro, en qué te basas, qué sucede, porque es maravilloso, ¿eh? Lo recomiendo. Cuéntame, Javier. O sea, yo creo que conecté con la comunicación, que como que descubrí que era lo mío, en un máster en finanzas, nada que ver, un profe horrible. O sea, tuve profes muy buenos, pero tuve uno horrible. Y era como qué sensación de que nos hace sentir mal en clase, sabe mucho pero no sabe transmitir, y dije yo, quiero ser profe. Y ahí fue como un clic, 2009, o sea, y las personas que me conocen saben que fue así. ¿Y qué pasa? Que empecé a investigar la comunicación, entonces empecé a leer todo lo del lenguaje corporal, todo lo que había de presentaciones eficaces, negociación con éxito, todo, absolutamente, a todos los cursos, flipado del tema porque me encantaba descubrir, aprender. Y entonces, pues ya con perspectiva de poder investigarlo, de hacer la tesis, de dedicarme, como no, para ser profe hay que tener un doctorado, pues hago un doctorado. Así todo muy sin tener ni idea. Como que llegaba que había gente que hacía todas las técnicas, pero que no me gustaban. Y yo creo que esto pasa mucho, ¿eh? Que tú vas a un evento
y alguien, no sé, pues habla con toda esa elocuencia fingida, vamos a decir, Sí, ¿no? Y sí. yo creo que nos sabemos a quién nos referimos. Esta gente que es Sí. como, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Patricia. Y es como dices, hostia, ¿sabes? Es insoportable. O sea, bueno, sí. perdón, pero que Perdón, ves que es de pero verdad. ya, Que no es de verdad, vamos. Ya, ya. Entonces yo le preguntaba a la gente, oye, ¿qué te ha parecido este hablando? ¿No? Y me decían, qué bien habla. Y yo me quedaba como, pues... Y claro, cuando había confianza le decía, a mí me parecía un poco idiota. Y me decían, ya parece estúpido. Y digo, entonces no habla bien. Y a eso me pasaba, no, mira qué bien habla, mira cómo Qué bueno eso. maneja el lenguaje corporal, mira... Y dice, ¿pero tú confiarías en esa persona? No. Entonces no comunica bien. Y claro, ahí a mí me había duda vital. Entonces empecé a investigar. En vez de las técnicas que son útiles, hay gente brutal en España de detección del lenguaje corporal, pero para los fines que tiene que ser. Empecé a investigar a los mejores profes que tuve. Y claro, al ver patrones de los mejores, empezaban a salir palabras como pasión, empatía, curiosidad. ¿No? Si tú piensas en el mejor profe o profesora que has tenido, ¿qué tenían? ¿No? Y entonces era algo tan profundo que, claro, lo que me di cuenta es que eran así. No aprendían técnicas de comunicar pasión, técnicas para ser empático. No, siéntate al lado de la persona que está mal. Es como te sientas al lado y si no te importa esa persona, da Claro. igual que estés al lado y le pongas la mano encima. Es como, Sí, no sí. me toques. Sí, ¿Sabes? es que además se nota. Claro. Y cuando alguien es de verdad, da igual. Y hay algo más profundo. Entonces, vale, ¿cómo hago para ser mejor comunicador? Y dije, pues ser buena persona, ¿no? Claro. O ser mejor persona. Claro, claro. Y eso es más difícil Claro, que claro. poner la mano así. Y entonces, seguridad. Exacto. No, seguridad... Claro, Claro, seguridad es mucho la más gente que está profundo. tranquila y se atreve a decir, no lo sé. Claro. Eso claro, es seguridad, ¿no? Claro. Muy importante. He olvidado decir que también eres conferenciante y que eres profe en empresas, etcétera. Conferenciante, que incluso me escuché tu charla de TEDx en buena. Coruña, creo que era, ¿verdad? El TEDx Galicia. TEDx Galicia, Sí, bueno, exacto. Pero tiene 13, 14 años ya. Sí, pero me gustó mucho. También los invito a que lo vean si pueden. Estábamos hablando antes de llegar al podcast en el coche y yo te decía, claro, cuando yo leía tu libro, me parecía todo, como tú me decías, o sea, no puedo estar más alineada y la gente que me conoce y se lea el libro dirá, pero eso es lo que dice Patricia, y antes de leerme el libro, porque había muchísimas cosas, no todo, evidentemente, pero muchas cosas que son bueno, que me siento totalmente identificada contigo. ¿Qué le dices? Yo te preguntaba en el coche, ¿y qué haces con la gente que a lo mejor, pues... Claro, es fácil decir, hay que ser mejor persona, pero es que luego hay gente que te dice, pues yo ya soy buena persona, pues yo ya soy así, pues a mí qué me está contando este, yo no quiero ser así, o yo esto lo veo ser flojo, lo veo ser falso. Cuéntame un poquito más de esto, porque... Te decía lo de, bueno, pues suerte Paco, con 70, ¿no? Exacto. Que vas a estar ahí solo en cuéntame, casa, entonces, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? No, O sea, no es eso. Pero yo creo que, fíjate, decías, yo trabajaba mucho lo de hay que ser mejor persona, hay que trabajar por ser mejor persona, y no, es una elección. Muy bien. Entonces, claro, ¿tú quieres ser una persona más empática o no? Muy bien. De lo que seas, me da igual. Tienes un nivel 2 o un 9 de empatía. Ajá. ¿Quieres o no? Y si quieres, no digo que vayas a llegar al 10 y entender a todo el mundo y tal, pero hay una intención. Claro. Y que a veces es más importante la intención de quien quiere mejorar que el hecho de conseguirlo, ¿no? Saber que tu pareja está esforzándose en trabajar algo que a ti te molesta, a veces ya es suficiente. Porque es como sé que lo intenta, ¿no? Claro. A veces no, ¿eh? O sea, a veces necesitas que sea de verdad. Claro, claro. Pero quiero decir que yo lo que veo es que mucha gente no quiere cambiar. No sé si todo el mundo puede, pues por posibilidad económica, por situación estresante en la vida, ¿no? Que a veces hay situaciones, pues hay gente que lo está pasando muy mal, pero de la que puede, que yo voy mucho cuando voy en empresa, digo, bueno, aquí estamos, a veces no, y a ti te pasa, directivos. ¿Cuánto cobráis? ¿Qué situación tenéis? O sea, hay privilegio. Podéis cambiar. ¿Sabes? Tenéis. Entonces, tenéis esa posibilidad. Hay gente que igual no la tiene. ¿La aprovechas? ¿La usas? No, yo es que soy así. Digo, vale. Pues asume también las consecuencias de no mejorar tu empatía, de no mejorar. ¿Y qué pasa? Que también propongo que creo que ese trabajo tiene una recompensa final que es una satisfacción, ¿no? En lo que puedes generar alrededor. De cómo quieres liderar, cómo quieres comunicar. No sé, creo que puede venir de vuelta. No lo haces para que venga de vuelta, pero que puede venir de vuelta algo muy diferente. Claro. ¿Y qué haces con esas personas? Tú cuando te encuentras, por ejemplo, directivos, cuando estás en las salas o lo que sea, y te encuentras a alguien que te dice, bueno, es que yo soy así. Pues te equivocaste de curso, no pasa nada. Claro. Está claro. Me gusta. No, acepto. Yo antes que... Porque Sí. también es como, no hay una forma de ser buena. ¿Buena para qué, no? Y yo vengo con una propuesta, te animo a escucharla y quédate con lo que tú quieras, ¿no? Y ojalá algo te sea de valor. También, si nada te es de valor,
¿sabes? ¿Cuánto escuchas? ¿No? Nada en 8 horas, ¿no? Pero aún así, que, no sé, pues luego es la sintonía y la satisfacción. Yo voy mucho, o sea, hay técnicas de manipulación, hay técnicas de negociación, y funcionan, porque si no, No estaría... había libros escritos y claro. estaría... Pero por eso voy tanto a invocar a veces la parte de responsabilidad, ¿sabes? Que es, pero tú cómo quieres ser. Si haces esto, engañas al cliente, pero tú quieres conseguir el contrato engañándole. Sí, sostén eso. Y es una decisión tuya y el estilo de liderazgo es tuyo. Yo propongo uno en el que creo que también hay un premio de satisfacción, conciencia tranquila, de contribución, ¿no? Y a la larga veo que da un sentido, un legado, a lo mejor, ¿no? Sí. Diferente, pero bueno. Bueno, pero es lo que has dicho tú, para mí es clave la parte... La persona tiene que querer cambiar. Claro, es lo que digo siempre, cuando a veces antes hablábamos de las preferencias de personalidad. Cuando estoy dando cursos para explicarles a las personas pues que hay diferentes formas de percibir la vida o de comportarse, son preferencias de personalidad. Si después tú te haces todo este curso, pero tú dices, es que yo soy así y no quiero cambiar, pues entonces, o sea, vale, pues lo entenderás, claro. A lo mejor te sirve para manipular a los demás, pero no para tú ser, pues a lo mejor mejor persona. Claro. Otra cosa que te quería decir es, muchas veces la gente confunde el ser mejor persona con el ser una persona... Todos sabemos quiénes son esas buenas personas. Todos tenemos en nuestra vida esas buenas personas que siempre son buenas con nosotros, que siempre te dicen que sí prácticamente, ¿sabes? En detrimento de ellos mismos muchas veces. Esas personas que a lo mejor siempre tienen una sonrisa, que ya se las ve bondadosas, voy a utilizar la palabra. ¿Vale? Cuando tú hablas de buena persona... No estás hablando de que de repente nos transformemos y una persona que a lo mejor tiene pues, un carácter un poco más fuerte se convierta en un corderillo así como súper claro. tranquilo. Explícame un poco esto porque es para que la gente entienda que no hace falta necesariamente convertirte en una persona que está todo el rato con una sonrisa forzada, porque es que no es natural. Claro. Entonces... ¿Qué quiere decir esto de ser buena persona? O sea, yo ya te digo, estoy en transformación del libro, incluso hay cosas que digo, o de la charla, ¿no? Que ya lo harías diferente. Años, dices, sí, qué mal sí. esto. Pero bueno, lógico, ¿no? Lógico. Y claro, lo de bueno o malo sí que es como, bueno o malo para mí, ¿no? Porque muy bien. Tú me puedes parecer una persona maravillosa y a otro le pareces un ser humano horrible, ¿no? O sea, me extrañaría. Gracias. Pero que es subjetivo. Sí, o sea, hay gente que le vas a caer mal, o sea, le vamos a caer mal, bien, etcétera. Sí. Y entonces es un poco subjetivo. Luego, pues a lo mejor hay un acuerdo común, ¿no? Hay Adela Cortina, ¿no? Que tenemos ahí una filósofa en España increíble. Y habla de Adela Cortina. Adela Cortina. Y... pues habla de eso, ¿no? De que tiene que haber a lo mejor un consenso común en cuanto a unos criterios mínimos de lo que podemos acordar que es ser buena persona. Y tiene que ver el quererlo, que cada uno pueda llegar a lo suficiente para estar bien, ¿no? Y entonces es que tienes que querer un poco lo bueno para otro también. Ajá. Y ahí ya hay un punto de cuando estás pensando en el conjunto, en los demás, pues hay un valor, ¿no? Dice que si fuese social pues, o comunitario estaría, ¿no? Y sobrevivimos gracias a él. Bueno, el caso, que creo que lo de buena o mala persona es un poco subjetivo. Entonces, no sé, yo creo que es algo que uno tiene que trabajar, ¿no? En comunidad y ver de dónde viene. Claro, pero no tiene que ser necesariamente que alguien que está todo el rato sonriendo. Puede ser una persona súper seria. Incluso la amabilidad. Pero que la amabilidad es, hola, ¿qué tal? No sé qué, sonreír. Es como, no, una persona amable puede estar súper seria. Y está genial. ¿Por qué es eso? Porque de nuevo es como que nos fuerzan a cambiar, ¿no? Claro, hay un estándar correcto. Ahí voy. Claro. Y te lo decía que, bueno, si la ve, lo siento, papá, que te puse de ejemplo desde hace 15 años, pero mi padre es una persona muy seria. Y quien lo conoce sabe que es muy serio. Es, bueno, pues sí, una persona, además va de traje, o sea, le gusta ir de traje, ¿no? Y tiene presencia. Claro, mucha gente a veces es como, bueno, sonríes, que marca distancias, que a veces cuesta dirigirse y es increíblemente amable. O sea, es difícil que te haga sentir mal en un contexto, es súper educado, y entonces, ¿qué tiene que sonreír? Y digo, ¿por qué? Sí, si te hace sentir bien, si es amable, si va a ser el primero... Entonces, no, hay muchas formas de amabilidad, hay muchas formas... No sé, no creo en una forma única, ¿no? Por eso las técnicas no me gustan, porque igual no aplican a ti. Claro. Y viendo que has escrito este libro, que además ahora yo lo entiendo, tú has escrito algo, ahora has crecido. ¿Cuánto hace que escribiste el libro? 10 años, 11 años. 11 años, imagínate. Entonces, claro, hace 11 años escribes el libro con todo lo que has aprendido desde hace 11 años. Claro. Madre mía, todo lo que has leído, lo que has escuchado, lo que has vivido, lo que has viajado. Evidentemente habrá cosas que dirás, esto no lo diría igual. Claro. Pero bueno, el libro se sigue vendiendo porque yo me lo compré no hace tanto, es 14ª edición y ahora ya vas por la 15ª edición. Entonces,
que el libro tiene éxito y se vende. Pero, o sea, me gustaría entender más, tú desde cuando eras pequeño, cuando empezaste a crecer, bueno, ¿quién te ha impactado en la vida para que hace 10 años tú pudieras escribir este libro? Ya me has hablado de este profesor que era alguien de alguna manera negativo. Sí, Todos sí, hemos sí. tenido en No, la no, vida. los buenos marcan. Exactamente. Hay personas que he entrevistado aquí que también, Diana precisamente hablaba de una profesora que no había sido muy agradable con ella. Pues todos hemos tenido a lo mejor personas así en la vida que nos hemos dado cuenta lo que pueden impactar o no. ¿Quién te ha impactado a ti positivamente? ¿Quién ha sido en tu vida a lo largo de todo? Que solo el matiz del profe que a mí no me ha gustado Sí. son necesarios. Totalmente. O sea, si Porque tú no llegas a valorarías un lugar y algo. todo el mundo es excepcional, increíble, bien, y dices, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Pero creo que está guay cuando surge dentro de ti, en cualquier campo, da igual que sea personal, profesional, yo creo que esto lo puedo hacer un poco mejor. Y ahí se abre una posibilidad, ¿no? De verte en algún lugar donde no te veías. Entonces yo en realidad estoy muy agradecido. Pero bueno, sin duda la gente, no sé, como que yo creo que mi suerte, mi don, en lo que digo, aquí soy un crack. O sea, soy muy bueno en rodearme de gente mejor que yo. Que soy brutal. Y creo que quien me conoce lo sabe. Que de repente es, ¿pero cómo conoce? ¿Pero cómo? Porque me pego como una lapa. O sea, ¿sabes? Conozco a alguien increíble que me fascina y café. Si puedo, un café. Puedo ir a verte. Puedo tomar otro café. Puedo... recomiéndame un libro, hazme... Y me pego y lo absorbo. Entonces he tenido la suerte de gente muy generosa que me ha dado cariño, tiempo, aprendizajes y me ha cambiado la vida. O sea, y creo que en cada etapa he tenido varios, ¿no? Empezando, hombre, los padres siempre han sido... me siento muy privilegiado de tener unos padres que me han dado valores y bueno, que no me ha faltado nada. Y eso creo que es privilegio. Pero luego también encontré gente que me fue marcando. Y claro, bueno, Belén la tengo que nombrar siempre. La gente, lo bueno es que los tengo presentes en mi vida, ¿no? Pero porque igual fue la primera persona que confió en mi faceta de comunicador. Marcos fue una persona, bueno, Belén Varela, Marcos Gulín, ¿no? Que me enseñó una forma de ver el mundo, por eso ensaya, proyectos así, ¿no? Que es donde puedes contribuir y no buscar nada a cambio. Y hacen falta gente para mí, gente diferente a ti, que te hace ver un mundo que tú te parecía imposible o no conocías, ¿no? Pienso en Edwin Marucci, de Sende, es todo gente que si puedo voy entrevistando también, ¿no? Pero que fueron las primeras personas que conocí que trabajaban 6 meses. Y eso chocaba con el valor de esfuerzo y exigencia en el que yo he crecido. ¿Y cómo hacéis? ¿Y por qué? Y me abrieron un mundo de vivir diferente. Bueno, ahora pues Alfonso, que un empresario que admiro mucho por cómo está planteando su forma de entender la empresa y todo el grupo humano que tiene detrás. No sé, hay muchísima gente, ¿no? Mi pareja, que me inspira y me siento muy privilegiado por eso. Entonces creo que es una búsqueda continua de estímulo. Y me olvida 200 personas, pero podría seguir, pero no te preocupes. Yo sé que habías hablado de tu abuelo también, lo he oído alguna vez. Bueno, claro. Creo, no sé si fue en el TED en la charla. En la charla, sí. Que tu abuelo había sido alguien muy importante. Una persona... Los abuelos son muy especiales, ¿no? Sí, yo creo que quien tiene la suerte de disfrutar uno o una, y disfrutarlo en el sentido de un abuelo que te marca, ¿no? Tenemos abuelos de todo tipo y habrá de todo tipo, pero... como en todo. Pero cuando uno tiene uno de, no sé, como un fan incondicional, ¿no? Que yo recuerdo que me iba de Erasmus y mi abuelo decía, este va a ser presidente de gobierno. Era Erasmus, abuelo. O sea, no es parecido a... Claro. Pero me iba a Bélgica y él, a Bruselas. No. y ese amor, no sé, tan bonito creo que te da mucho, ¿no? En la vida. Claro. Y pues yo lo sentí de un abuelo y la verdad fue un privilegio. De hecho, tu abuelo era una persona que creía en ti. Y esas personas que... Yo creo que con lo que estabas... Ciegamente. Sí. Da igual lo que hiciese. No tiene abuela. Bueno, pues tú sí tenías abuelo. Tuve un abuelo que creía muchísimo en ti. Pero es verdad que esas personas que... Lo que tú estás escribiendo es tener una curiosidad infinita. O sea, esas personas a las que tú te juntas para aprender, esas ganas de saber más y de no creerse que ya lo sabes todo. Hay una frase que yo utilizo mucho a nivel escucha, que también me gustaría hablar de esto porque hablas bastante en el libro y creo que es fundamental. La frase que yo utilizo es: la gente que no escucha acaba rodeada de gente que no tiene nada que decir. Oh, qué buena. Ajá. Porque claro, si no escuchas, al final la gente ya no te cuenta nada. Lo que tú has dicho es el ejemplo contrario, ¿entiendes? No es que no tengan nada que decir. Mira, bueno, perdón, que esto no, es como la frase. Pero no, pero es que todo el mundo le pasa. Yo la primera vez que la oí me pasó igual que a ti. Pensé que es que la gente que tenía alrededor era que no tenían nada que decir. Claro, no te van a decir nada. Claro. No te van a decir nada, que es diferente, que igual tienen mucho que decir. Claro. Exactamente, igual tienen mucho que decir, pero no te van a decir nada, porque es que si no escuchas, todos tenemos en la vida. Tú te pierdes todo, claro. Exactamente, todos tenemos en la vida
vida a esa persona a la que le cuentas algo y te dice, ¡Ah, yo más, déjame que te cuente! Sí, sí, sí. Y entonces acabas desviando la conversación y dices, bueno, pues nada, ya lo contaré otro día. Sí, sí. Y te sientes como que no te escuchan. Para mí, todo lo que has dicho tú ahora de esas personas con las que te juntas, se suman dos cosas. Una, la curiosidad por alguien a quien admiras, y dos, la escucha activa absoluta en la que tú te rodeas de personas a las que tú estás escuchando y ahí te estás empapando, porque es que al final lo que ya sabemos ya lo sabemos. Si nunca escuchamos a los demás, no aprendemos nada. Claro. Entonces creo que eso es una cosa Es fundamental. que son museos. O sea, yo no sé, hice hace poco, no sé, hace 5 años, por primera vez en mi vida, submarinismo. O sea, esto baja. Yo bajé 8 metros, entiéndeme. Y ahora hago, pues eso, 10, 12, 15 metros, no sé nada. Sí. Y vi como que tú puedes ir a un lugar nuevo ahora y ver un museo que no conocías, que es verlo debajo del mar, ¿no? Claro. Y ver qué fauna hay, qué colores, que claro, vas. Sí. Yo soy gallego, el agua está fría, vas a Baleares y dices, madre mía, qué esto, bien el agua está calentita, aquí. qué visibilidad. Y con las personas me pasa un poco lo mismo, que es. Hay tanta gente cerca, increíble, pero tanta increíble, porque sé que hay. Pues mucho amargado, y que no te apetece, que el otro que te molesta, ya, pero hay tanta gente increíble que te estás perdiendo cerca. Entonces, cuando aparece alguien, me sorprende a veces que pues yo estoy en la mesa con una de estas personas que admiro y viene alguien nuevo y no le pregunta nada y yo estoy, pero tú sabes quién tienes delante, que me cambió la vida, que esta persona tiene un poder transformador, y digo, jo. Entonces también pongo en valor la curiosidad y sí que creo que entrenarla es lo mismo, que puedes disfrutar de conocer cualquier oficio, de hablar, no sé, ahora pues que luego a lo mejor lo hablamos, pero gracias al movimiento social estoy conociendo a violinistas, luthieres, poetas, fotógrafos. Bueno, yo no tengo ni idea de eso. Entonces, ir un día al estudio de Adrián Pereiro que te enseñe cómo fabrica un cello es fascinante y hay tantas conexiones con el mundo que vivimos y no sé, entonces hay muchas oportunidades de que el mundo sea satisfactorio y creo que estamos perdiéndolas buscando a veces. Claro. De hecho, ahora vamos a ir a hablar de Ensaya porque me parece brutal. Hay cosas que estás aprendiendo que tú no sabías ni que existían igual o que nunca te habías metido en ese mundo. Yo hay un consejo que siempre doy, a ver si estás de acuerdo conmigo y tal como según tu libro yo estoy segura que sí. Yo les pregunto a las personas, ¿conocéis a alguien a quien no le guste que le escuchen? Y todo el mundo me contesta, no. No existe la gente que no le guste. Hay gente que me dice, a mí no me gusta. Digo, no, tú lo que estás diciendo es que no te gusta hablar en público. Claro. Pero que te escuchen, te Sentirte gusta. escuchado. Sentirte claro. escuchado. Que te escuchen sobre algo que a ti te apasiona. Entonces, doy este ejemplo diciendo, a ver, tú cuando a veces no te pasa que estás en una cena o una comida, es que además me ha gustado porque como has hablado de esto, de que a veces estoy con alguien y la gente no le pregunta nada y dice, pero tú sabes con quién estás y lo que te puede aportar esta persona. Y yo les invito siempre, estás en la típica situación un poco rarita de estás con gente que pues no hay conversación. Pregunta, busca qué es lo que a esa persona le interesa y la vas a... ¿Y sabes qué pasa? Que es como milagroso. Yo os invito a todos un poco a que hagáis algo así cuando alguna persona que queráis conectar, porque a veces queremos conectar con alguien, yo qué sé, la novia de tu hijo, el novio de tu hija o el novio de tu amiga, o no hace falta que sean novios, puede ser gente que conoces en el trabajo y que dices, yo quiero conectar con esa persona. Siéntate, vete a tomar un café, exactamente lo que dices tú, y ten interés genuino, claro, pero es que auténtico, ahí viene, no falso. O sea, la curiosidad yo creo que está muy relacionada con la humildad. Absolutamente. Y entonces, claro, cuando una persona no es humilde, es como, pero ¿tú qué me vas a decir a mí? Claro. Y curiosamente, ¿no? Luego son pues, las personas que en mi opinión sacan menos cuando lideran. Exacto. Que tienen relaciones pues menos profundas, ¿no? Que viven un poco más en la superficie. Y claro, pues que tendrán que hacer su proceso y lo que quieran, si quieren, ¿no? Sí. Pero claro, tiene mucho de humildad. Entonces, pues al final digo, joder, pues la humildad es súper poderosa para la inteligencia. Es que es como un círculo, ¿no? Donde se van relacionando varias. Claro. Y entonces acabas detectando también gente apasionada y cuando te juntas con gente apasionada. Y es curioso, de verdad, cómo se van relacionando como mundos diferentes, ¿no? Y cuando crees que el que tienes delante no tiene nada que... De verdad crees que no tiene nada que aportarte. Porque también está la falsa humildad, ¿no? De, qué interesante, o sea, ¿qué haces en cursos? ¿Sabes? Sí, exactamente de lo que estás hablando. A mí me dijo una vez, no, o sea, que a ti te pagan por hablar. Y dije, sí, y a ti por teclear un plástico. Cada uno. ¿Sabes? O sea, pero sí. claro, simplificas todo Qué o bueno. todo puede ser enorme, ¿no? Claro. Y bueno,
de nuevo es una lección Claro, también, ¿no? yo recuerdo siempre un momento, no hace tanto, estaba dando una conferencia, bueno, no era una conferencia, era una formación, como un team building, pero tenía como 100 personas, o sea, había muchísima gente Vale. y durante muchas horas. Y yo estaba preparando lo típico, ¿sabes? A veces que estás preparando la diapositiva cuando hacen el descanso y tal, y de repente alguien viene hacia mí y me dice, pero tú, ¿cómo has llegado a hacer esto? Pero en plan con interés, o sea, la típica cara, no en plan porque tiene que hacerme una pregunta porque me he sentado al lado en una cena. Ya. Y tú, tal, y digo, no, porque yo empecé, ay, ¿cómo lo hiciste? Y entonces, como tal, tenía una cara de interés y una tal que yo dije, me di cuenta que dentro de mí esta persona ya me caía bien. Claro. Y lo único que había hecho era preguntarme por mí. Qué Por buena. eso digo que a la gente yo siempre le invito, ¿quieres conectar con alguien? Genuinamente interésate, lo que has dicho tú antes, no falsamente, sino realmente. ¿Pero esto qué quiere decir? Porque yo no entiendo mucho esto de que tú hables y te paguen. No, a ver, es que lo que yo hablo no es que yo hable y digo cualquier cosa y me pagan, es porque tal. Para mí es importante el que la persona, porque yo misma, yo que estoy dando clases de esto, esta mujer que viene Claro. a preguntarme por mí misma, que normalmente soy yo que pregunto a los demás, con un interés que me hubiera quedado hablando con ella, pero Maravilloso, una hora y claro. media más, ahí está el tema. Que vuelva a los profes, ¿eh? Sí. Muchas veces en vez de preguntar qué hacían, pregunto cómo te hacían sentir, ¿no? Es verdad. La mejor profesora que hayas Sí. tenido en tu vida, ¿cómo te hacía sentir en clase? Claro. Y la gente empieza motivada, curioso, animado, no sé. Y claro, llega un momento que decimos, te hacían sentir importante. Exacto, Les importabas. claro. Y claro, cuando tú la escuchas eso, ¿no? Cuando Sí. sientes que le estás importando a alguien es, Sí. este regalo que haces tú, Sí. o sea, fíjate tu curiosidad que me montas todo esto para, ¿no? Sí. Pero que, claro, es un regalo y al final, Sí. pues, te hacen sentir importante, ¿no? Y a mí me Claro. hace sentir importante. Claro. Entonces, pues muy agradecido, claro, y se genera una conexión diferente, ¿no? Pero claro, Claro. que esto pasa. Entonces, la gente que es capaz de hacerlo por interés genuino, que es lo que dices tú, ¿no? Porque de verdad me interesa saber tu mundo, Sí. pues eso es único. Yo creo que... Claro. Hay una cosa que has dicho, yo hay un ejercicio que hago cuando hablo de inteligencia emocional y me ha gustado mucho esto que has dicho porque me va perfecto. Hay un ejercicio que les digo a la gente, a ver, ahora quiero que cerréis los ojos y los que estáis escuchando, si queréis hacerlo y así ya lo hacemos. Y que penséis en una persona que ha tenido un impacto increíble en vuestra vida. Y quiero que me digáis en voz alta cómo os ha hecho sentir. Pasa lo que has dicho tú. La gente empieza a decir las mismas palabras que has Claro. dicho tú. Les digo, vale, ahora ya, y todo el mundo sonríe de alguna manera. Claro, O sea, ya, fíjate, solo traerlo a la mente. Solo traerlo a la mente, que es lo que se Ya. dice, y hay muchos estudiosos que lo que dicen es, muchas veces, durante mucho tiempo, podemos sentir algo que nos ha hecho daño solamente recordándolo de la misma manera y generar las mismas hormonas, y lo mismo con lo positivo. Claro. Y entonces les hago, fíjate qué mala idea también, porque les hago pensar en esto y luego les digo, ahora cerrar los ojos y pensar en alguien que, o sea, no os ha aportado nada en la vida y al revés, que os ha hecho daño de alguna manera, profesionalmente, profesores, lo que sea, familiar, da igual. Pensad en esa persona y decidme qué palabras decís. Curiosamente, y ahí va algo muy importante, hay una cosa que dice muchísimas personas y es pequeño. Te hacen sentir Te hacen pequeño, sentir claro. pequeño. Y tú has dicho antes, te hacen sentir grande, capaz, importante. Claro. Te hacen sentir pequeño. Es que, ojo a la palabra, ¿eh? Te hacen sentir pequeño, te hacen sentir mal, te hacen sentir como no capaz de nada. Entonces, fijaos, yo les digo entonces, ¿qué poder tenemos? De hecho, toda la historia de hablemos de su poder, al final de tu poder, hablemos de superpoderes, yo tengo una conferencia que he dado que se llama así, es porque realmente hablamos de Superman con sus ojos que hace así y que fulmina, pero es que tú, mirando mal a una persona, haces el mismo efecto que Superman. Sí, sí, solo con la Entonces, mirada, además. pensad solamente, toda la gente que nos está escuchando, lo que has dicho tú del impacto que puedes tener como profe, pero es que no hace falta ser profe. No, Es no, que día como a día, ser día. humano, fíjate que yo ¿Cuántos hoy... padres, madres, no? Exacto, he llamado para cambiar, te lo he dicho, porque he dicho, mira, nos vamos a tomar con calma, yo te acompaño de tienes que ir luego y así no tal. Y he cambiado unas pruebas que tenía médicas, nada grave, nada, simplemente anuales. Las he cambiado. Cuando he llamado a la chica me ha dicho, hola, buenas tardes. Y yo he llamado a las 10 de la mañana. Y le digo, hombre, buenos días. Y digo, que me has asustado. Y la chica se ha puesto a reír. Ya está. Automáticamente nuestra relación no me conoce de nada. Perdona, digo, no, es que ya debes llevar desde las 8 de la mañana. Me dice, es que llevo desde las 8, me fui ayer a las 9. No me he dado... Esta chica a la que yo he llamado para cambiar una hora, la he hecho reír, se ha reído ella. Hemos entrado en un momento distendido que cuando le he pedido que quería cambiar, no te preocupes. Tú no sabes Ya hay lo conexión, ayudante claro, que ha claro. sido, lo mona que ha sido, lo que me ha... Bueno, increíble. Hemos acabado que casi... Le digo, bueno, guárdate mi teléfono. Fíjate la diferencia que hay
entre esto o el típico que entró en el parking, que yo, no es que yo sea amable siempre y genere esto, pero que yo intento ser simpática y uno que te dice, oiga señora, que no ha dicho, primero ya, no me llames señora, que tengo 55 años, pero no me llames señora, ¿vale? Primero esto y luego las cosas, o sea, el impacto increíble que podemos tener. Sí, sí. Y yo creo que la gente grande te hace sentir grande, que es lo de subirte a hombros, ¿no? Exacto, Que es tan exacto. poderoso. Tú puedes ser pequeñito, pero cuando te suben ahí tienes otra visión de las cosas, ¿no? Por Exacto. eso, pues Qué rodearse de bonito gente esto más que has grande que dicho, tú, ¿no? que Claro. te subes y tienes otra visión, Sí, claro. sí, pero aunque seas pequeño. Pero es que creo que el trabajo que hacen es subirte, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es Claro. no sé, el proceso. Y a mí creo que, por eso digo, en lo que creo, ¿no? Y cuando aprendes eso, luego pues tratas de, da igual, en el aspecto que te toque, ¿no? De la vida, Exacto, pues tú exacto. tienes hijos, ¿no? Pues subirlos para que puedan ver, Que ¿no? puedan ver Más allá, más ¿no? Y que allá. ojalá vean más que tú. Exactamente, exactamente. Bueno, dicho esto que además tiene muchísima relación, vamos a hablar de Ensaya. Vale. Porque cuando yo te he preguntado, ¿y esto de Ensaya qué es? ¿Vale? Tú lo has fundado, pero ¿esto qué es? Me has dicho una cosa muy bonita, entonces te lo voy a preguntar ahora, no voy a decir lo que Vale. me has dicho, pero quiero que cuentes, que nos cuentes, ¿por qué Ensaya? No porque el nombre, luego ya me lo dirás, pero ¿por qué Ensaya? ¿Por qué creas Ensaya? ¿Por qué fundas Ensaya? ¿Y qué pasa? ¿Y qué está sucediendo? Nos has dicho que has conocido gente muy Sí, variopinta. sí, sí. ¿Por qué? Cuéntame un poco Ya de está, se Ensaya. acabó el podcast, ¿eh? O sea, No, es que ahora es lo que más me motiva, sin duda. Claro, yo me dedico a lo ¿te otro, iré pero... haciendo así en el tiempo? No, No, venga, no, no, es cuéntame, broma, es broma. cuéntame, cuéntame. O sea, básicamente creo que hay una que... Y además aquí lo compartimos, que nos Sí. dedicamos a hablar, ¿no? Sí. Como decía la Como persona decía esta esta. persona. Fantástica. Y claro, creo que muchas veces de investigar, de probar, de crear grupos, pues al menos yo también echaba de menos el hacer. Y creo que pues es un gran aprendizaje mío, ¿no? Cuando haces cosas, pasan cosas. Parece una tontería, ¿no? Pero básico. Pero claro, es la acción lo que genera los resultados. Y aunque sea una acción pequeña. Entonces a mí me pasaba que como pues siento mucho compromiso con mi tierra, con Galicia. Y bueno, pues hay una fuga de talento muy grande. Bueno, Galicia tiene una historia y unas condiciones, ¿no? Que yo creo que muchas personas creemos que puede ir cambiando y que está cambiando, pero aún se está yendo la gente joven y aún cuesta poner en valor muchas cosas culturales y oficios, ¿no? Entonces, fue como, a mí me encantaría dar becas, ¿no? Y sería como yo ganar mucho dinero y cada año dar becas a jóvenes con talento para que se queden aquí, pero yo no tengo dinero para poder hacer eso, ¿no? Entonces, fue una sensación de, ¿en qué soy rico? ¿No? Yo no soy rico económico. ¿En qué soy rico? En que conozco a gente increíble. Entonces fue, vale, yo no puedo poner 6.000 euros cada año para dar becas, pero 100 personas podemos poner 60 euros. Y así empezó Ensaya. Fue como junté a las 100 personas que quiero, que admiro, que conozco, que me parecen increíbles y dije, si durante el resto de nuestra vida cada uno pone 60 euros, habremos dado 30 becas, ¿no? Cada año Claro, una. claro. Son 60 euros al año, 5 euros al mes. Y las 100 pusieron. Entonces empezamos, claro, luego de repente es como hay que hacer una asociación, hay que hacer Claro, todo hay que legal, hacerlo bien, Sí, bueno, sí, claro. sí, sí. Y le dimos forma, pero empezó, dimos la primera beca, luego, claro, cada uno hablaba, oye, estoy aquí, hablaba, entonces, bueno, ahora somos casi 300 personas y estamos dando pues becas de 10.000 euros y conociendo, y lo que parecía algo donde generar una comunidad, hacer algo, ¿no? Que contribuya a uno, no cambia nada. Pero estamos viendo que nos está cambiando a nosotras, ¿no? Que es como ser parte de, con mis 5 euros, que es nada, saber que soy parte, no hay subvenciones, no hay logotipos, no hay nóminas. Claro. Es un movimiento único de crear cultura de generosidad, ¿no? Y eso, ingresa el dinero y se va para la beca. Entonces fue una sensación de, estamos ganando nosotras, ¿cómo puede ser? Porque estamos conociendo gente increíble, estamos creyendo en el talento que hay, estamos dando becas. Oye, hay gente que recibe una beca económica, a otro lo entrevistamos, a otro estamos dando ahora más becas. Claro. Y nada, pues soñamos con ser 1.000 a toda la gente de Galicia. Bueno, hombre, de fuera, ¿no? Pero oye, que está centrado en Galicia, ¿no? Claro. Joder, con 60 euros fue como estamos dando una beca de 10.000 euros. Y es bonito contribuir y es bonito conocer a gente tan espectacular como la que estamos conociendo y creer en lo que tenemos cerca y valorarlo y no sé, entonces es precioso, no tengo nada malo que decir de nada. Claro. Y ya te digo, hoy pago, no cobro, pero sí. es que es impresionante lo que... Claro, hay una cosa, ahora te quiero preguntar más cosas sobre Ensaya, pero hay una cosa que siempre digo que muchas veces cuando has dado
tu tiempo, lo que eres rico en ello, por ejemplo, cuando haces de voluntario en una asociación, que de hecho hoy te vas al Sáhara, que luego hablaremos. O sea, has venido aquí a Barcelona, llegas, te vengo a buscar, vienes al podcast y te vas al Sáhara, o sea, es así. Entonces, siempre pienso que cuando damos esto cuando ahora se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, da igual. Te iba a decir que... Sí, la generosidad. Que cuando tú das, dices, qué bien, doy. Y lo haces porque voy a ser generoso y voy a dar y voy a aportar. Pero es que recibes muchísimo más. Siempre pasa. Claro. Yo cuando he hecho voluntariado o cualquier cosa que das y de repente vuelves diciendo, pero qué ilusa que Claro. era. Porque es que realmente dando me he sentido tan bien que yo, o sea, esto es un regalazo, o sea, que subidón me ha dado, vamos, y yo creyendo que estaba siendo tan buena persona y en realidad que me están dando a mí. ¿Cierto o no? Qué bonito, ¿eh? Es que mira, es preciosa esta historia porque Hugo y Luis, junto con Lía, son los cofundadores de Ensaya, Sí. ¿no? Que nos juntamos ahí, empezamos Sí, a hablar, creamos sí. esto. Y Hugo y Luis hicieron un viaje, son, no sé, dos referencias, amigos de esas personas, ¿no? Hicieron un viaje en bici por toda Latinoamérica. Sí. ¿Y qué pasa? Que dice, claro, la gente nos abría sus puertas para dormir y tú no podías darles nada a cambio. Y te decían, da igual. Entonces ellos le decían a todo el mundo, no te preocupes, porque nosotros lo vamos a devolver a alguien. No sé cuándo, ni cómo, ni a quién, Qué bueno. pero lo vamos a devolver. Qué bueno. Entonces después vivieron en Canadá durante, no sé, 2 años y dejaron una habitación libre para gente que necesitase dormir en Canadá. Y no cobraban. Entonces, cuando la gente iba ahí en plan una semana, ¿no? Pues he conocido de alguien, alguien que conocían en Sí, no sé que no se dónde, te qué tal. midiera, Sí. sí. No, claro, no era cualquiera Sí. que entre por Exacto, la calle hola. y esté, ¿no? Pero sí que, oye, pues estar en Canadá, quiero buscar trabajo en Canadá, te damos habitación. Y ellos decían, pero ¿y qué hago? Nada, porque esto es que se lo debemos al de Perú. Entonces, nada, tú ahora tienes que devolvérselo a otro. Claro, qué bueno. Claro, con esta gente es con Es la como que la fundamos cadena de Ensaya. favores. Es tal cual, o sea, viene de Viene de ahí, la ¿no? película o de la... Pero que es la sensación de han sido agradecidos conmigo, yo voy a devolver. Entonces, y devuelvo a la gente con privilegio, que privilegio para mí no es ser millonario, es, No. yo me gano la vida, pues tengo ahorros, Tengo una casa puedo donde dar puedo 60 vivir. euros. Exacto. Y 60 euros, qué tontería. A la causa que sea, ¿no? ¿Qué podemos generar? Entonces, lo de crear cultura. Crear cultura de comunidad, de generosidad, de apoyo. Y luego exigir a los políticos, a las empresas, impuestos, por supuesto, ¿no? Pero individualmente, ¿qué podemos hacer, ¿no? Sin depender de otros. Si nos juntamos la comunidad de vecinos, hacemos una revolución, ¿no? Entonces, ¿y si acabamos siendo 1000 y antes de morir, el otro día decíamos, claro, igual donamos 1 millón de euros antes de morir? Entre todos. Entre todos, claro. Caray. Claro, Pues qué 1 millón de fuerte. euros para gente en Galicia que quiera... Es muy fuerte. Ojalá es Sí, sí, antes sí, de morir, sí, digo. sí. Sí, O sí. sea, falta mucho, necesitamos a Te muchas falta personas. mucho, te falta mucho. Vale, Eres muy joven. pero claro, es una sensación de, pues eso no teníamos medios, pero con 60 euros hacemos mucho, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, hombre. Claro, Sí, sí. claro, pero es que es ese impacto. ¿Y cómo seleccionáis a las personas que...? Porque claro, en Galicia habrá mucha gente potente, mucha gente buenísima y mucha gente... Claro, al final empezáis con becas más pequeñas. ¿Cómo lo hacéis para seleccionar? Bueno, esto fue lo de cuando haces cosas, pasan cosas, viene Sí. de, vale, vamos a juntar dinero. Tenemos la asociación, dinero, la cuenta, todo. Sí. Ya es lo difícil, ¿no? Sí. Y de repente es, ¿cómo se da una beca? Claro. Entonces, de nuevo, hay Claro, todos, claro. porque de nuevo digo, o sea, hay gente brutal a la que pedir consejo, pero allí nadie trabaja. O sea, esto es gente que estamos voluntariamente haciendo todo, ¿no? Y claro, fue como, pues no sé, pues hay que hacer unas bases, hay que convocar, hay que moverlo, hay que hacer. Entonces, pues así empezó en realidad. O sea, hicimos unas bases, un jurado de las personas que estamos allí y convocamos por internet y tal, y se presentaron ya pues 70, 80 personas y ya fue Claro. increíble la sensación de orgullo de ver Todo lo que hay. todo lo que no conocemos Claro. que hay, ¿no? Y creo que si, pues de nuevo, empresas, representantes, si supiesen todo el valor que tienen, es iniciar ese movimiento, ¿no? De puesta en valor que yo creo que necesitamos. Y nada, la selección es, sobre todo también, es pues gente que quiere hacer trayectoria en lo suyo. No es un libro, quiere ser escritora, ¿no? Claro. No es lo mismo. Claro, Y priorizamos que sea gente que lo tiene más complicado. claro. Y pues la primera beca fue para una poeta impresionante, Nuria Vilán, que claro, hace poesía en gallego. Claro, No, tiene menos- ahora mismo, por desgracia, en el mundo actual, no es lo que tiene más salidas, ¿no? Claro. Pero es fundamental para la cultura, ¿no? Claro, necesitas, claro. Adrián, chelista, iba a decir, luthier, que quiere experimentar la madera gallega, cómo suena, y ver si ahí hay una industria que se puede desarrollar
es luthier. Entonces es muy importante y por desgracia lo tiene más complicado, ¿no? Entonces quizás como sociedad también es ese punto de hasta qué punto estamos dejando morir cosas que son fundamentales. La poesía es fundamental. Es como, no, pero no vale para nada. Es como, pues somos como somos por gente que escribió y que creó unos textos hace 2000 años y la música. Y entonces, bueno, el tratar de poner en valor lo que... Y ahora que estamos con la IA, ¿no? Pues fíjate todo lo que es insustituible de momento, incluso por la IA, ¿no? Claro, claro, claro. Y claro, pues ahí ya queda claro Sí, sí, no, este proyecto. Yo Entonces, por eso digo, esto páralo ¿qué tú. tiene que hacer? Sí, no, pero ¿qué tiene que hacer la gente si quiere? Las personas que nos están escuchando, yo por suerte conozco mucha gente gallega, entonces las personas que nos están escuchando, si quieren colaborar, simplemente van a ensaya.com. Sí, sí, ¿Cómo además. es? Bueno, esto ¿Fundación es Ensaya o cómo? marketing, ¿no? De, si Sí, quieres haz un colaborar. poquito de marketing. No, el marketing que es que este año nos declararon utilidad pública. Muy bien. Y eso quiere decir que ahora esos 60 euros que donas, pues te vuelven 48 en renta. O sea Muy que bien. realmente cualquier gallego que nos escuche, con 1 euro al mes, con 12 euros al año, Sí. pues podemos dar más becas Claro, a gente claro. así. Entonces, A sí, gente gallega que ensaya.com, quiere, hacerse claro. pinga, que es hacerse gota, ¿no? Ser ese gota a gota para Sí, generar esa sí. lluvia en Galicia Claro, que hace es que tan sea tan verde, necesaria. ¿no? Pues es Claro, lo que queremos. Claro. Muy bien, muy Nada, bien. bueno, Ok. gracias. De nada, hombre. Es Solo que esto ya faltaría. te digo, Bueno, yo empiezo a hablar de esto y es curioso como... sí. Es que me quiero Claro. entregarme a esto. Y entonces, ¿Naciones Unidas os contacta o sois vosotros que presentáis el proyecto? No, ¿Cómo claro, lo funciona presentamos cuando era un germen. Vale, si, lo presentasteis si y os esta idea eligieron. os parecería que puede encajar en ese proyecto que tenían. Claro. Y nos eligieron y ya fue como la mítica motivación de, bueno, Hombre. pues si Naciones Unidas, ¿no? Nos Dice, elige. este proyecto está Claro. ahí en Europa a tope, pues, Claro. pues hay que hacerlo, ¿no? Claro, Y, muy bien, y muy bueno, bien. luego hacen esas formaciones, Claro. encuentros y Muy así, bien, pero muy bueno. bien. Muy bien. Ajá. Bueno, pues muy importante todo lo que has explicado y además... Gracias. Mira, se esto te lo de nota. sentirse escuchado que hablamos. Yo es que es un tema que digo, Que a ti te pero me encanta. parece importante. Claro, es súper importante y además también puede inspirar a personas que digan... Hay otra cosa que yo también digo bastante y es el hecho de que cuando alguien está muy perdido, que hay, por desgracia en la sociedad en la que vivimos y con todo lo que está pasando, hay mucha gente que está muy perdida y mucha gente joven, por desgracia, que hablamos mucho de que si la juventud, que lo tienen todo fácil. Yo creo que la juventud hoy en día son una de las juventudes que lo tienen más difícil, sobre todo por todas las circunstancias, desde las redes sociales hasta el que parece que los padres les tienen que dar todo y nunca dejarles que sufran por Y nada sacar ni tal, y luego, tolleces, claro, y de ahí, o sea, en el fondo no les estamos haciendo un flaco favor. Entonces, para mí puede inspirar, para mí es muy inspirador todo lo que estás diciendo, porque cuando una persona está perdida, da. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, es que mi hijo lo tengo tal, mándalo de voluntario. Mándalo de voluntario a algún sitio. Que haga cosas. Que haga algo por los demás. Que vaya a leer cuentos al sitio de barrio donde hay niños. Que lo haga, que lo vaya a hacer. Es que yo estoy perdidísima, no sé qué tal. Pues vete a dar de comer a la gente pobre que no sé qué. Vete a dar algo a la vida. Porque al final estamos perdidos, son enfermedades del primer mundo. O sea, me refiero, cuando tú estás, ahora te irás al Sáhara, ahí la gente no dice, es que estoy perdido, no entiendo muy bien, no sé, quieren comer, vivir, o sea, según qué circunstancias o dónde estés viviendo, tus problemas son mucho más básicos, ¿estamos de acuerdo? O sea, si aquí generamos problemas, sin duda, ¿no? Vale, pues es lo que quiero decir, porque tenemos lo básico cubierto, es la pirámide de Maslow al final, y entonces empiezas a plantearte qué sentido tengo. Dar, yo digo siempre, dar. Y dar hasta, fíjate, lo dices tú en el libro, pero yo es que siempre lo he dicho, y lo dices tú en el libro, ¿eh? Más que siempre lo he dicho, siempre lo he vivido. Ves esta persona perdida así, con el mapa, ¿sabes? En plan, ¿qué tal? Y yo voy... Y le digo, perdone, ¿qué necesita? ¿Qué está buscando? ¿Qué tal? No, mira, los taxis saliendo del aeropuerto. Es que no sé por dónde voy. No, mire, ¿qué busca? Los autobuses. Pues es un piso más abajo, tiene que ir tal. Oye, cuando acabo de decir esto y me giro, tengo como un chute. Claro, es supongo que egoísta, en el fondo, oxitocina, ¿no? es Es como- egoísta. No, pero a ver, la gente no lo hace, la gente le importa. No digo la gente, digo a algunas personas. Y a veces estas pequeñas ayuditas es que te dan un subidón. Sí. Sí, o sea, yo ahora soy muy crítico con una generación de padres y madres. Sí. No como algo malo, porque detrás hay como muchísima intención de amor. Sí, Entonces, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero sí que, mira, pues justo también con Ensaya, lo que hacemos es, pues toda esta gente que vaya a los coles, que cuente su historia, y si un chico o chica de bachillerato no sabe qué hacer, en la comunidad hay 300 personas de todo. Claro. ¿No? Hay uno que decía, yo quiero ser mecánico de Fórmula 1. Hay uno en McLaren, te lo presentamos. Claro. Y hablan, ¿no? Y claro, ese café es brutal, ¿no? Y lo que veo es que notamos
en muchos jóvenes la sensación de no querer defraudar a los padres por encima de lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Es verdad. Y es, yo quiero, pero nos lo dicen, ¿eh? ¿Qué haría? Le decimos, ¿qué harías si el dinero no importara, no? Y dice, oh, moda. ¿Y qué vas a hacer? Odontología. ¿Por qué? Por salidas. ¿Y por qué no haces moda? Es que ese sería mi sueño, pero 17 años. ¿Sabes? Dices, En Dios Galicia, mío. Ya, moda. ya. Tienes Vamos, salidas, es que- claro, tienes salidas. Madre Es, mía. pues, oye, y si no tienes salidas, tienes el haberlo intentado, pero Claro, es no, porque claro, tienes claro, odontología. claro, Que claro. genial si quieres ser odontóloga o claro, lo que sea, pero es... claro. ¿Por qué? Pues porque ahora están ganando dinero, entonces los padres dicen tal, saca buenas notas para entrar en odontología, Sí. porque los padres lo hacen, son malas personas. No, hombre, no, en absoluto, pero igual tienes un odontólogo amargado Claro. cuando tenga 40 años. Entonces, no sé, ahí hay unas presiones en que sean muy, muy, muy buenos, muy perfectos, buenas notas, todo bien, Sí. que no sé cómo va a acabar. Ya. Y entonces cuando alguien hace el ejercicio de tú qué quieres, ¿no? De escuchar a tu hijo, de tratarlo Sí, como una sí, persona, sí, que dice, sí. ¿no? Sí. De qué le interesa, qué Exacto, quiere, qué le exacto, gusta. Exacto. Pues brutal, y que pruebe cosas, ¿no? Claro, No claro. sabe, porque pruebe, que vaya Claro. un año. Exacto. No, pero un año, y luego si no quiere estudiar, pues igual no estudia pues tu no hija. estudia y ya está. Y además que a la edad Es- que tienen, que los pobres a los 17, 18 les pedimos que elijan lo que van a hacer el resto de su vida, Claro, claro. es muy complicado. Pero es verdad. Y Claro. luego también pasa, tú dices, soy duro con los padres, pues eso, que a veces somos demasiado protectores y que no se equivoquen, o sea, que no tengan ninguna decepción. Ojo, la vida son decepciones. Claro, y si no claro. las tienes ahora, las tendrás más tarde. Y las vivirás peor y acabaremos necesitando ayuda. Hombre, en una universidad gallega acaban de enviar una nota a los padres diciendo que ellos no pueden venir a las revisiones. Ah, claro, qué fuerte. En una universidad. Entonces, ahí... Ya pues, lo ves, ya lo lógicamente, ves, ya quien lo esté ves. escuchando seguramente ya no sea esa persona, pero No, es no. como... Hay que pensar, papás y mamás, que igual pues tiene que suspender, ¿sabes? Y O que tiene dejarlo un poco y que Sí, luche por y lo que él entrevistas de quiere. trabajo. Entonces, Claro. no son todos, en absoluto, pero digo, pero que esa inercia yo creo que es bueno, pues darle a la persona recursos Exacto, y dejar exacto. que se Muy equivoque, bien, muy dejar bien, que pruebe. muy bien. Javier, porque parece mentira, pero llevamos 46 Vale, minutitos. vale. Has visto que ya hay una cosa que te quería preguntar también en el hecho de hacia dónde va, Javier. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te ves en 10 años? Decías, voy a vivir muchos años y sacaremos mucho dinero de Ensaya, pero ¿dónde te ves? ¿Hacia dónde querrías ir? Yo este año, o sea, tengo 40 ahora Sí. y tuve la sensación de que ya viví. O sea, sé que es raro, pero como que viví más cosas de las que yo esperaba. Sí. Y O sea en que ya general estás como conocí a- diciendo, yo ya estoy contento. Estoy en he regalado ahora, ¿no? Sí, sí, y entonces sí que estoy muy conectado con el sentimiento de sumar, contribuir y de disfrute. Y yo disfruto dando. Sí. Entonces, pues me veo creando, compartiendo y aprendiendo. Creo que son como los ejes, ¿no? Y creando es iniciativas, compartiendo es cursos, charlas, etcétera, pero disfrutando de cada paso, ¿no? Y estando de verdad en los sitios. No sé, es que pues, me maduré de repente. Hay una cosa aquí que Claro, me genera Claro. un aportar de verdad, hacer proyectos de verdad, ir a sitios donde de verdad queremos aprender, moverme y usar mi momento, mis contactos, lo que tenga para contribuir a otros. Claro. No sé, entonces veo disfrute y en Galicia, por supuesto, en Galicia, Claro. viviendo. Entonces, como que estoy cerca, ¿no? Esa pregunta de qué harías si fueses millonario, ¿no? Si el Sí. dinero no importara, es lo Si el mismo dinero que... no importara, sí, si no porque importara, puede millonario- ser si te meten sí. 50 millones de euros en la cuenta, Sí. que tú dices, ya puedo elegir, ¿no? Sí. Y no dista mucho. Entonces, y no es por dinero, es porque estoy con gente increíble cerca, estoy haciendo proyectos que me gustan, estoy creando, estoy con Ensaya. Y a mi pareja siempre le digo, si toca la lotería, la mitad va para Ensaya. Claro. Y dice, bueno, a ver, vamos a ver. Pero es que, ¿qué haría? Claro. Pues sumar Claro. y Claro. disfrutar. Así que, no sé, pues sí, hay privilegio y extenderlo, compartirlo, me hace feliz, la ¿Qué verdad. es lo que te hace feliz? Muy bien. Hay una cosa que dices en el libro y pensaba que es importante que la compartamos aquí porque creo que es algo, los que se quieran, que se compren el libro, que de verdad vale Ya la está pena. vendidísimo. Pero vendidísimo, pero hay una cosa que dices y que yo la voy a cambiar y lo vamos a hacer tú y yo. Pero la primera cosa que dices, de hecho, lo que pasa es que muchas veces, yo también intento transmitirlo esto en las clases o incluso en los coachings, muchas veces tú piensas algo de una persona, por ejemplo, yo te admiro
pero no lo digo, porque yo te admiro y pienso, él ya sabe que yo le admiro. O sea, ver, ¿cómo no lo vas a ver con todo lo que ha hecho? Hemos tenido un momento en el que yo te he dicho al principio, cuando yo te mandé un mensaje por LinkedIn y te dije, a ver, Javier, ¿te acuerdas de mí y tal? Tengo tu libro. Es que, me compré el libro rápidamente para decirte, tengo tu libro. Y digo, y te lo dije así, porque para mí era importante. Y cuando te decía antes, es que para mí dije, ¡oh, qué ilusión que me ha dicho que sí, que quiere venir a mi podcast! Y cuando ahora estábamos, tú me dices, hombre, pero si yo estaba también, bueno, tú me has... Es un honor esto, o sea, es así, o sea... me has regalado el oído a mí también, entonces a mí me he Claro. sentido bien. Pero si no me lo dices, pues igual yo no lo veo. Y en tu libro pones, dices en un momento dado, coge el teléfono y mándale un mensaje a alguien, tú dices que, y dile a alguien que quieras y le dices, oye, que te quiero mucho. Es eso, Sí, ¿verdad? Sí, no, yo estoy en los cursos, yo creo que llevo 15 años haciendo este ejercicio o un gracias por todo, o Exacto. a una amistad que no está en su mejor momento decirle, tengo ganas de verte, ¿no? Claro. Un tengo ganas de verte cambia Claro. todo. Y este ejercicio, yo creo que quien haya participado en un curso, yo creo que casi seguro lo ha hecho y puedo decir que ya van, pues, bueno, iba a decir miles de personas, ¿sabes? Pero que esto ya ha generado acciones reales, ¿no? Sí. Escribir una carta de agradecimiento, etcétera. Sí. Pero sí que me parece muy importante que... Y por eso mira la conciencia tranquila, que... Ojo, suena heavy a lo mejor, pero que si te pasa algo, Sí, si tienes un momento de lucidez, sí, digas, yo sé que todo el mundo que yo quiero lo sabe. O sea, no me ha quedado nada sin decir, ¿sabes? Sí. Y también para lo difícil, ¿eh? Creo que estoy mejorando mucho en tener conversaciones difíciles. Y es mucho amor decir algo difícil. sí, Es mucho amor decir, creo que aquí te estás equivocando con tu pareja. sí, sí, Igual no, pero Sí. vamos a hablarlo. sí, Creo que estás últimamente haciendo esto, ¿no? Y que te lo digan. Entonces, Sí. hay mucho amor. Entonces, hablar. Y vuelvo a lo mismo, liderazgo, tal. Habla. No, quiero dar una charla para 1000 personas. Dile a tu hijo que le quieres y que estás orgulloso de él. ¿Por qué? Digo, no, porque no quieras. O sea, no me vale de nada la charla, ¿sabes? claro. O sea, Sí, ¿qué tú no quieres tienes- liderar? Claro, ¿Quieres inspirar? Si no, ¿cómo vas a saber inspirar a 1000 realmente sí, si no sabes a la persona más importante de tu vida decirle que la quieres? Entonces, exacto. hace falta mucho valor. Eso es seguridad. Eso La es gente que seguridad. dice, me equivoqué, te quiero. Sí, Eh, eso es te lo que hay que admiro. enseñar a los niños. Yo, de hecho, a mis hijos siempre les digo, o sea, yo les pido disculpas cuando me doy cuenta que yo me he equivocado y que Eso lo es tengo que enorme, decir. claro. ¿Y por qué te llevaba a esto? Primero porque me parece maravilloso y me parece que si toda la gente que nos va a escuchar, que nos van a escuchar un montón, hacen eso, a lo mejor ya te habían escuchado a ti, seguramente muchísima gente que nos escucha es porque te conocen y ya han hecho algún curso contigo, pero igual no Vale. lo han hecho. O sea, que se animen a hacer esto. Pero luego hay otra cosa que a mí me gusta y que de hecho me gustaría que ahora que estamos ya casi hacia el final del podcast, porque tú lo puedes decir, pero a lo mejor tú te sientes, ay, si le digo esto a una persona y a lo mejor dice, y está, que viene con esto, o y si le digo lo otro tal. A lo mejor estoy hablando de personas que a lo mejor tengan una cierta inseguridad. Ujú. Entonces yo lo que invitaría a hacer, y luego muchas veces, Vale. y que me encantaría que lo hiciéramos tú y yo ahora, solo para probar y después cuando nos vayamos a tomar algo a ver si nos han contestado, que eligiéramos una persona a la que pues tú puedes admirar y que tú se lo has dicho, o alguien que te conozca bien, y que preguntes. Y esto de verdad, no diría una sola persona, lo haremos con una persona, pero yo lo diría Vale. con varias. O sea, lo ideal que les diría a la gente que nos está escuchando, al menos seleccionad 10 personas que os conozcan. Y que les pregunten simplemente en un mensaje, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal? ¿Qué admiras de mí? ¿Qué es lo que te gusta de mí? Vale, vale. Que nos digan qué es lo que... Nada, una cosa, porque la gente va a recibir, primero es gracioso, porque el hecho de que digan, oye, quiero que me digas, es para un ejercicio, que lo pongan, porque si no dirán, ¿de qué va? Entonces, que lo pongan, es para un ejercicio. ¿Qué es lo que admiras de mí, o que te gusta de mí, o qué te parece bueno de mí? Y esperar. Porque yo a veces pienso que no nos damos cuenta, por eso te decía lo del reconocimiento. Yo te tengo aquí porque para mí eres importante, claramente te he invitado, que tú lo aceptes, para mí también pues me dice algo de que estás contento de que yo te invite aquí. Entonces, para mí también es algo de reconocimiento. Y nosotros, por lo que sea, por el trabajo que tenemos, a ti la gente te pone en internet, te mandan De todo. mensajes. Te iba a creer, pone de no, todo. en general, tengo mucha No, suerte. luego esto da para otro podcast, hablar de los haters, que hablábamos antes, Nada, digo, nada. que ser hater tiene telita, ¿eh? Pero bueno, el hecho de que la gente pues te pone cosas buenas, porque tú tienes un trabajo en el que la gente luego viene, también lo hablábamos antes, y te dice, gracias Javier por el impacto que has tenido en mi vida. Yo ahora
a ver, hago una mención especial. Por ejemplo, hace poquito he tenido a Sofía, una persona que ha estado en mis clases y en mis cursos, que me dijo, es que tú no sabes el impacto que has tenido en mí. Para mí esto fue un regalo, o sea, inmenso. Natalia, que se escucha todos los podcasts y que me da unos consejos maravillosos. Hola, Natalia. Gracias por Vamos lo a que ver me si has lo dicho. escuchas. Sí. Si no me dice nada es que no lo he Claro. escuchado. Y todas estas personas que te reconocen lo tenemos más fácil, pero no todo el mundo lo tiene así. Entonces, ¿qué te parece si les invitamos a Me que parece piensen guay, en claro. personas que tienen alrededor, que les manden un mensaje y que les digan, oye, dime qué dirías de mí positivo, qué admiras de mí, qué te gusta de mí? ¿Te parece bien? Me parece que hagan la doble. O sea, claro. envíale, claro, lo Me de encanta. envía un te quiero a alguien que le quieres mucho y no se lo dices. Claro. Alguien que no está en su mejor momento como estás y luego elige esas personas, ¿no? A las que es una práctica, es un ejercicio, hay que darles, ¿no? El puente de sí. me obligan a hacer esto, en Sí, un ejercicio, sí, lo siento por sí. molestarte, pero ¿no? Me preguntan, que a veces Exacto. puedes usar todas las excusas que quieras, Sí, te pero lo digo para que pregúntale, no ¿no? les- Claro. Exacto. O ¿Qué sea, tú les admiras dirías, de mí? ¿Qué te gusta? tú les dirías ¿Qué- que primero empiecen, oye, hace un montón que no nos vemos y tengo ganas No, de mensajes verte. separados, mensajes separados. sí. mensajes A uno separados. das y a otro le pides. A ¿no? otro le Está. pides, vale. Y luego al revés, si quieres. No, claro. vale. No en el mismo mensaje, perfecto. Pues, ¿sí? Me encanta. Mandamos un mensaje Venga. a alguien, venga, va. A ver si nos contestan, ¿eh? Yo lo mando en un grupo. Vale, vale. O sea, tú vas a tener mucho más. A ver, yo lo mando a mi grupo Supernenas. Comunidad de vecinos. Sí. ¿Te imaginas? Comunidad de vecinos, te ¿Qué imaginas. admiráis? Esto. Hola, guapas, en directo. Venga, ¿Qué yo voy a ponerle. admiráis de mí? Veréis este vídeo Admiráis de mí. a Luis y a Hugo que están aquí. Ya está, enviado. Tan- Me encanta. Vamos a tener un subidón. A después ver, de ¿te esto. imaginas? Bueno, vamos a ¿Cómo tener un decirte subidón, esto sí. ahora? Bueno, Que- antes de acabar, Javier, gracias por haber jugado conmigo, porque para mí esto parece un juego, pero es súper importante. Es importante, Por esto, eso. de verdad, conocer Por eso. fortalezas, Por eso. conversaciones íntimas por y eso. de amor, ¿no? Me encanta. Me he dejado preguntarte algo que te hubiera gustado decir. Algo que digas, me hubiera Esto encantado fue hablar yo. de esto y no hemos hablado, para que Nada. tengas ahora esos... No podíamos hacer 10 conversaciones. Por eso, pero algo que digas, venga, pero- va, antes de acabar este podcast que se llama Hablemos de su poder, y te voy a preguntar en 2 segundos, Javier, ¿cuál es tu poder? Todavía no me contestes, Algo que pero... me quede por decir, ¿no? O sea, es que creo que es el resumen de la conversación, pero animar a la gente a que pase a la acción. Creo que incluso escuchamos podcasts, ¿no? Para inspirarnos, para coger quien haya llegado hasta aquí. Haz algo, envía ese mensaje, pide ese mensaje. Dona dinero a una asociación, Sí. empieza un movimiento. Si estás en Galicia, si ya estás en sabes Galicia, dónde. sabes a cuál, pero Exacto. no, pero quiero decir, haz una acción, Exacto. que la teoría pase a la acción, porque creo que es Exacto. donde está el aprendizaje y es el Exacto. círculo, ¿no? Entonces, Exacto. pues cerremos con quien está en casa que haga algo. Exacto. Y entonces es cuando tiene sentido ya, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues ahí ha quedado estupendo, que ha sido como... Además es inspirador para las personas que están escuchando, porque solamente que te escuchen y digan, venga, va, pues al menos hago una Claro, cosita. ahora te sientes mal, lo sabemos. Sí. Que- Te Yo sé estamos quién eres. observando. Voy a preguntarte, ¿no? O sea, Yo, ahora, solo para acabar esto, precisamente una de mis doctoras, una doctora con la que estaba hablando y que me dice, me he dado cuenta que he llegado a un momento en mi vida que sí, que soy doctora y doy mucho y tal, pero es que tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de, precisamente lo que acabas de recomendar que hagan tú, ella me dijo, estoy en mi momento, quiero Claro. hacer algo por la sociedad. claro, Venga, claro. hombre, que si Pues todos una pusiéramos acción, un granito porque a de veces arena. piensas en algo enorme, grande. es Claro, como, claro. Haz algo ya. Claro, ya. No, exacto. Sí, sí, Esto me ha sí. encantado. A un club de lectura. No o sea, hace falta que sea una cosa gigante. Es la señora que tienes vecina del segundo, que sabes Tómate que un vive café. sola, vete a tomar un café con ella o pregúntale si necesita alguna cosa. O no de Traerla. contribución, empieza algo, escribe. No sé, Sí, haz, pequeñito. pero muy haz. bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ha sido un absoluto placer. El mío también. Antes de acabar, quiero que me digas con esta frasecita, o sea, mi poder es, después de todo lo que hemos dicho, ¿cuál creerías que es tu poder? Porque hay mucha gente que tiene ese poder y yo quiero que ellos lo utilicen. No tiene que ser uno, puede ser más de uno, pero ¿cuál es el poder de Javier Cebreiros? A ver, seguro mi poder es rodearme de gente mejor que yo. Ahí Y- ya estás. Me encanta, pero. Bueno, sí. pero es una capacidad, ¿eh? Sí, Porque sí. o sea, tengo un entorno impresionante Sí. y estoy orgulloso. Es de lo que más orgulloso estoy, porque es brutal. No sé. Entonces, eso es uno. Y quizás disfrutar aprendiendo. Porque creo que por eso me gustan tanto las personas y por eso acabé en comunicación, que al final es
que hay tantos mundos, pues ahora me voy a otra cultura que no estuve, ¿no? ¿Qué voy a descubrir, no? Y Claro. parece tan fascinante que creo que, pues que ha sido una suerte con la que no sé si nace, si se entrena, supongo que una mezcla de todo, pero que disfruto aprendiendo. Entonces, por eso creo que la socialización, relacionarme, leer, compartir es tan increíble para mí. Y, hombre, pues es un superpoder al que estoy súper agradecido, ¿no? Súper agradecido. Y bueno, yo diría que también tienes una empatía brutal, sabes meterte en el lugar y de hecho el libro es la prueba de esa empatía porque realmente se empapa de... Ya no me te hace pones- falta el mensaje. No. Ya Te empapas está. de todas esas cosas. Y bueno, pues ha sido absoluto placer. Pues yo muchas gracias por tu energía, de verdad que es una maravilla. Creo que es imposible estar contigo 2 minutos. Vamos a poner un margen de tiempo sin estar un poco de vamos, venga, ¿qué Venga, hacemos? ¿No? ahí, adelante, chicos. No, de verdad que jo, muchísimas gracias. Es un lujo. Bueno, o sea, es un pero- lujo. Y Bueno, y me lo sentí mismo te digo. importante. Gracias por haberme metido ahí en este trocito, ahí en medio en la mañana, con tu viaje al Sáhara. Disfrútalo un montón estos 3 días. Y nada, pues seguimos con esto y esperamos, yo estoy segura de que hemos inspirado a muchísima gente hoy y que al menos hoy mucha gente va a pasar, mañana Un es mensaje viernes, suficiente, un buen claro. fin de semana Claro. con todos esos mensajes de amor que van a recibir y que van a dar, porque algunos a lo mejor se dan entre ellos. Claro, Así que que escriban luego. muchísimas gracias, Javier. Un Gracias abrazo, a un ti. besito. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, pues nada. ¡Hala!